realmente nosotros discípulos de Jesús o multitud? En este último tiempo estoy teniendo una visión de la iglesia en general. No solo hablo de esta, sino en general. Y puede ser que a lo mejor me equivoque. Puede ser que a lo mejor me equivoque. Es alguna apreciación muy personal. Pero veo una visión un poco consumista, un poco light, acomodada, sin compromiso. Incluso a veces atadas a hábitos ocultos o erróneos. Incluso cuando llegué de Canadá, y esa imagen no se me quita, es ver una iglesia a veces así, atada, queriendo hacer cosas, realizando cosas, intentando crecer, avanzar. Y veo esta imagen constantemente. Consumista en el sentido de vengo, consumo y está muy bien. No me pidas compromiso, acomodada, tranquila. A veces también una iglesia con falta de perdón. Y cuando hablo de iglesia no hablo de solo esta iglesia, hablo de la iglesia en general. A veces sin libertad, con caretas. Y para resumirlo, en definitiva, sin crecimiento. Y yo digo, ¿y por qué? Y hay una sencilla respuesta. La sencilla respuesta es esta: porque no pasamos tiempo cerca de Jesús. No nos preocupa lo que a Jesús le preocupa. No suspiramos por lo que Jesús suspira. Sino, ni nos preocupa tampoco el futuro del Evangelio. No nos preocupa. Pero hay una agencia de misiones, dice que en 20 años no habría iglesias ni Evangelio en Europa si seguimos de esta manera. Se está cerrando más iglesias que abriendo más iglesias. Estamos hablando de Europa. Es ir y hacer discípulos. Estamos haciendo discípulos. ¿Soy discípulo de Jesús? Yo. ¿Soy discípulo de Jesús? ¿Alguien me sigue a mí como discípulo de Cristo? ¿Yo sigo a alguien que sé que sigue a Jesús? ¿En todo lo que yo realizo hay alguien que me sigue? ¿Yo estoy siguiendo a alguien que yo sé que sigue a Jesús? ¿Alguno de nosotros tenemos un maestro o un discípulo? Estos ministerios, estos 5 ministerios nos están intentando equipar para la obra del ministerio. Pero en otra frase, estos 5 ministerios nos quieren llevar de un sitio a otro sitio. Nos quieren llevar a parecernos más al Señor. Porque al final nuestro modelo final es Jesús. Ahora, ¿qué tipo de persona es la que busca el Señor? A menudo no es el tipo de persona que el mundo escogería. El mundo escogería los mejores, los más cualificados, los más capaces. Sin embargo, el Señor, y lo vemos también con los propios discípulos, escogió los no cualificados. Y ellos deseaban que alguien los eligiera. Y ellos iban detrás de los maestros, de los rabinos, buscando a ver de quién podía aprender. Y yo me hago esa pregunta: ¿de quién estoy yendo yo detrás para aprender? Ellos lo hacían. Vemos que muchos de sus discípulos, de los de Jesús, porque Dios no evalúa como evalúa el mundo, Jesús evaluaba el corazón. Y Jesús eligió a sus discípulos. Y Jesús nos ha elegido a ti y a mí. Y no es por nuestra capacidad, para nada, es por nuestra capacidad. Nos ha elegido por tu corazón y mi corazón. Nos ha elegido por eso. Hay 4 tipos de creyentes. 4 tipos de creyentes. El primero es el que les mencionaba al principio y es la multitud. La multitud son aquellos que vienen necesitados para un milagro, los que buscan las manos de Jesús. Son los ojeadores,
los que nos ven por Facebook, redes sociales, que es muy bueno que nos vean, pero son ojeadores. Están desde lejos diciendo, a ver qué pasa, qué no pasa, qué bueno, yo quiero de eso, bendíganme. Y empieza con el me, ¿no? Bendíganme, ayúdenme, me. Luego están los seguidores, y aquí hay unas imágenes que nos ayudan. Seguidores, hablando de los 120 también de Jesús, siguen las enseñanzas, son buena gente, oran, leen la Biblia, vienen los domingos, son simpatizantes de Jesús, vienen a eventos como el de ayer que fue maravilloso y nos siguen también por las redes y todo. Son buenos seguidores, hasta ponen me gusta en Facebook y todo, ponen me gusta. Luego están los discípulos. Y ahí hablo de los 70 que, por ejemplo, Jesús envió, ¿verdad? De 2 en 2. Con estos, Jesús comienza a edificar la iglesia. Jesús está creando en ellos también el ADN, el carácter, ¿verdad? De Cristo. Estos imitan algunas cosas, se comprometen en periodo de crecimiento constante porque quieren aprender. Y esos son los discípulos. Yo le puse uno más, que son los hijos espirituales o discípulos cercanos, que ya ahí estamos hablando de los 12. Los 12. Pero también Pablo hizo esto también. No solo Jesús hizo el modelo, sino luego lo vamos a ver también con Pablo, donde Pablo también tuvo discípulos cercanos. Son los que dicen, quiero ser como tú. Los que comen contigo. Los que ejercen influencia. Se comprometen en periodo también de crecimiento constante. Son los que permanecen hasta el final, enseñables, disponibles y fieles. ¿En qué tipo de creyente me encuentro yo? ¿A qué distancia del maestro estoy? ¿A qué distancia estoy? Pablo hizo lo mismo que Jesús. Antes de ser ejecutado en 2 de Timoteo, es la última carta que escribe Pablo, y escuche, es la última que escribe Pablo en la Biblia y no se dirige ni a un pueblo, ni a una iglesia, ni a ninguna congregación como en cartas anteriores. Se dirige a un individuo concreto, y es a su hijo Timoteo, su hijo espiritual y su colaborador. Pablo estaba pensando en lo que le preocupaba a Jesús. ¿En qué le estaba preocupando a Pablo? El ministerio, el hacer discípulos. Le estaba preocupando eso en todo tiempo. Y él se sentía solo, se sentía abandonado, hubo momentos encarcelado. Pero aún así, él seguía pensando en lo que a Jesús le importa, a lo que Jesús vino a hacer. Aparte de morir por nosotros, ¿verdad? Darnos salvación, vida eterna, vida abundante aquí en la tierra. Jesús hizo un trabajo de dejar 12 discípulos que trastornaron el mundo. Que por eso Pablo también, agarrando esa misma enseñanza, dice, yo también voy a hacer lo mismo que hizo mi maestro. A ambos les preocupaba la extensión de las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio de la gracia y la salvación por medio de Jesús. ¿Estamos amando más a Dios o a nuestros placeres? ¿Nos preocupa lo que le preocupa a Dios? ¿O qué nos preocupa? ¿Por qué nos levantamos por la mañana? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Hay alguien que me está siguiendo? ¿Yo estoy siguiendo a alguien? Porque aquí Pablo le da un consejo. Cuidado, no te acerques a todo el mundo. Busca a aquellos que están buscando el reino de Dios. Mucha gente hoy en día es así, ama mucho más el placer que a Dios. Tienen otras prioridades, pero
no solo ocurre en la sociedad, sino también está ocurriendo en las iglesias. Por eso le hablaba al principio que veo muchas ambientes de consumismo, light, sin compromiso. Yo soy multitud, seguidor, no sé si llegaré a ser discípulo, no sé si quiero ser de los que están cerca. ¿Qué tipo de creyente soy? Porque los discípulos tienen unas características especiales. Y mire, no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con nuestro corazón. Y lo más importante de todo es que lo que más me vuela la cabeza es que Dios nos eligió. Y si te eligió a ti y me eligió a mí, por alguna razón sería. Algo vería en nosotros. Y no somos muy capaces. Yo más bien soy medio bruto. Pero algo Dios vio. Y tiene que estar en tu corazón y en mi corazón. Se niegan a sí mismos. Queremos ser buenos discípulos de Jesús. ¿Cuántos desean ser buenos discípulos de Jesús? Una de las características, tanto yo creo que vio Jesús, el propio Jesús, como Pablo, era que se negaban a sí mismos. Ellos mismos lo vivieron. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso habla de que tenemos que a veces renunciar a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a lo que nosotros a lo mejor soñamos y pensamos de que, esto es lo más maravilloso. El Señor también nos lleva a renunciar a lo mejor a pecado, ídolos que se levantan en nuestro corazón y que ocupan el primer lugar que le corresponde a Cristo. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Renunciar también a personas o cosas que no nos convienen, como Pablo le escribía a Timoteo. Estas personas, no te juntes con estas personas porque estos no aman lo que ama Dios. A mí yo, negarse a mí, ¿verdad? Negarse a sí mismo. A mí yo, a mi carne, a mis pasiones. Son características que tienen los discípulos. A mis temores, a mis inseguridades, a mis frustraciones. ¿Renunciamos a ellas? Nos negamos a nosotros mismos y lo dejamos todo en manos de Dios. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Habla de entrega, de entregar lo que más amamos. Lo que más amamos. ¿Estaríamos dispuestos a entregarle a Dios lo que más ama para ser su discípulo? Otra de las características es que son constantes. Los discípulos de Jesús son constantes. ¿Se acuerdan de esta historia donde vemos que Pedro cuántas veces había ido a sacar peces? Toda la noche, maestro. Toda la noche. Y el maestro, sí, está bien, fantástico. Vuelve a echar las redes. En mi nombre, vete y echa las redes ahora. ¿Y cómo vino? Cargado de peces, ¿verdad? No sabemos la historia. Pero Pedro hubiera dicho, ¿qué va? ¿Otra vez? ¿Para qué? Si lo he hecho un montón de veces. Además, yo soy un artista con esto. Yo ya lo he hecho millones de veces. Sin embargo, Pedro obedeció a Jesús y fue constante. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Constantes en la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos los devocionales todos los días. Constantes en la palabra de Dios. Constantes también en la oración. Constantes en mi búsqueda de escuchar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la preocupación de Dios?
porque somos sus discípulos, porque estamos atentos a lo que Él nos dice para hacer. ¿Constante en qué? Cumple tu ministerio. ¿Cuántos estamos cumpliendo nuestro ministerio? Somos discípulos de Jesús y estamos siguiendo a Jesús. Jesús nos ha puesto un llamado, ha puesto una carga, algo Dios ha hablado a tu corazón. ¿Estoy cumpliendo con ese ministerio que Dios me está dando? Y tú dices, no, yo no tengo ningún ministerio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y todos tenemos que hablar de las buenas nuevas de salvación. Estamos cumpliendo con nuestro ministerio. Y la última característica era que eran fructíferos. Y esto también se ha enseñado, esta imagen. Se ha enseñado donde, ¿verdad? Lo poquito que había lo pusieron en las manos de ¿quién? Del Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Lo multiplicó. Cuando nosotros ponemos todo lo poquito que hay en nosotros, ¿o usted cree que hay mucho? ¿Tenemos mucho o poco? Todo lo poquito que tenemos nosotros lo ponemos en la mano del Señor. ¿Qué hace el Señor? Lo fructifica. No somos nada. Ni nos merecemos nada. Nada. Pero el Señor nos eligió. Y lo poquito que tenemos, vamos y se lo decimos, mira Señor, esto es lo que hay. Si puedes usarlo, úsalo. Porque el Señor busca discípulos. Pablo como Jesús consiguieron lo que se le demandó. Hacer discípulos y acabaron la carrera. Acabaron la carrera. Jesús está buscando discípulos. Por eso puse el título, Se busca discípulos. Porque es la única manera en la que se puede construir la iglesia. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo.